saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Temos os 7 Espíritos. A Puerto Rico para predicar el evangelio. Timor-Leste está chegando lá. Na Austrália, chegando lá os 7 Espíritos. Na Europa, 7 Espíritos. América do Norte. Hi, my name is Lisbeth. 7 Espíritos. América do Sul. 7 Espíritos. América Central e Caribe. Tiene preparado para ti experiencias increíbles. 7 Espíritos. A Ásia. Acreditem, o Senhor vai invadir a Ásia. África. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Das tropas que o Senhor está formando através dos adolescentes, que é uma coisa extraordinário que está acontecendo. Porque visando ao nosso futuro, que é governar o mundo que há de vir, porque até lá, essas centenas de nações, de países, não terão mais seus governantes. Vai ter uma lacuna muito grande. Então nós que temos que preencher. Portanto, nossa responsabilidade é grande. Sangue que corre entre nós é que vai resolver todo o problema. A palavra profética que corre entre nós, irmãos, vai gerar vida, vai preencher todos os vazios, vai trazer o encabeçamento de Cristo, irmãos. Aí não será mais a capacidade humana, mas é o poder de Deus fazendo a obra de Deus. La palabra trae vida y edificación. La palabra trae vida y edificación. Amén, es la palabra. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de seguirnos sumergiendo en la palabra, en esta serie preciosa que el Señor nos ha dado, la palabra, vida y edificación, basados en el Evangelio de Juan. Y como todos hemos visto en esta semana, el Señor ha traído a nosotros un encargo muy profundo por su amor para con nosotros, es que nosotros no desperdiciemos el tiempo. Ese es el encargo del Señor. No
desperdiciar nuestro tiempo. Que el Señor traiga luz a nuestras vidas para poder ver en qué hemos estado desperdiciando nuestro tiempo y cómo no desperdiciar nuestro tiempo. En esta semana el Señor nos habla que en el principio era la palabra, basados en el Evangelio de Juan, en Juan 1:1. Y ahí es donde está el encargo central. Es la palabra la que realmente le da valor a nuestro tiempo. Y este punto, este encargo, este tema, que en el principio era la palabra, también nos muestra el Señor que hay un deseo con su vida, hermano, hay un deseo de Dios con nuestras vidas, hay un deseo de Dios con nuestras familias, y es comunicarse con nosotros. Cuando el Señor dice en Juan 1:1 que en el principio era la palabra, y la palabra es Dios, Cristo es la palabra, es ¿por qué está registrado en Juan esto? Por el deseo de Dios de comunicarse con nosotros. Y a diferencia de Génesis 1:1, cuando en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, allí se refiere al tiempo, pero aquí en Juan se refiere a que la palabra, el verbo, es eterno. Y esto, que el Señor traiga luz a nuestras vidas, hermanos, para poder ver que este encargo del Señor, específicamente en este tema que Dios nos está dando, es que la palabra que es Cristo debe de traer vida y debe traer edificación a nuestras vidas. Eso es lo que nosotros necesitamos revisar. Y uno de los puntos es cuando nosotros creemos o sabemos que la palabra está trayendo vida y edificación a nuestras vidas, cuando, como nos decía el Señor, no cuestionamos la dirección de Dios. Hermano, dígalo juntamente conmigo. No cuestiono la dirección de Dios, sino que solo sigo el mover del Espíritu y comienzo a vivir una dimensión espiritual. Es decir, la palabra, que es el verbo, que es acción del Espíritu, va a ganar algo en nosotros. ¿Qué necesita ganar? Porque es la vida la que lo gana. Es la vida de Cristo que nos lleva a nosotros a vivir en una dimensión espiritual, es decir, a estar unidos a la voluntad de Dios. Esto es hacer que Cristo encabece todas las cosas, como nos hablaba Efesios 1:10. Cristo es la cabeza del cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos unimos a la palabra por medio de la vida, y nosotros nos unimos a la voluntad de Dios por medio de la palabra, ahí comienza Cristo a tomar carne en nosotros también, a tomar todo nuestro ser, y se cumple la palabra, que es encabezar todas las cosas. Este es el inicio de todo lo que Dios nos ha dado, que Dios traiga revelación para que esto sea práctico en nuestras vidas, ir delante del Señor, ver en qué aspecto de nuestras vidas no hemos dejado que la palabra nos encabece, nos direccione, en qué punto necesitamos arrepentirnos. Pero el punto central es que la palabra que Dios nos ha dado a través del Evangelio de Juan realmente nos gobierne. Y hay otro punto también que el Señor nos hablaba en Juan 1, cuando el Señor le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Hijo del Rey de Israel? ¿Tú eres el Rey de Israel? Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este pasaje está relacionado con el pasaje del sueño de Jacob, registrado en el capítulo 28 de Génesis. Nosotros sabemos aquí que Jacob tuvo un sueño y había una escalera que tocaba la tierra y el extremo tocaba el cielo, y los ángeles bajaban y subían. ¿Qué punto nos muestra aquí? Que realmente aquí también se está hablando de Cristo, porque el Señor es la escalera que comunica la tierra con el cielo.
Y ese es un punto muy central porque el ministerio de Juan nos llama a lo alto. Cuando dice, sube aquí, Jesús, el Hijo del Hombre, el Verbo mismo que se hizo carne y llegó a ser el Espíritu vivificante, es la escalera que lleva a su iglesia al cielo. Hermanos, Jesús es la escalera que lleva a la iglesia al cielo. Cualquier situación que nosotros estemos viviendo y que no hallemos salida, es porque todavía estamos apegados a las cosas de la tierra, afanados por las cosas de la tierra. Pero ¿qué necesitamos hacer? Ir a Jesús para que Él, como la escalera, nos conecte con el cielo. Y al conectarnos con el cielo, sucede algo en nuestra vida. Trae la vida de Dios hacia nosotros y produce edificación. Entonces, hermanos, esto es realmente lo que el Señor quiere, producir edificación cuando nosotros nos conectamos con el cielo. No hay otra manera de producir edificación. La edificación no se produce de otra manera, porque quien edifica la iglesia es el Espíritu. ¿Y cómo entonces soy edificado? Por medio de tocar la palabra y el Espíritu y la vida que están en la palabra. Entonces nuestra necesidad, por cualquier situación, llevándolo a la vida práctica, familiar, cualquier cosa que estemos viviendo, nuestra necesidad es tocar la vida que está en la palabra y conectarnos con el cielo. No tenemos otro camino, amados hermanos, y esto es un camino de salvación, y es la muestra del amor de Dios por medio de la palabra profética, porque Él conoce a los que estamos sujetos en esta tierra. Y lo que el Señor quiere es traer salvación a nuestras vidas para que estas cosas terrenales no nos esclavicen. Salgamos de esa esfera de esclavitud terrenal, porque el Señor ya hizo todo para que nosotros saliéramos de ella y más bien vivamos una vida conectada con el cielo. Nuestro hermano va a continuar con el encargo. Amén, Señor Jesús. 4 seres vivientes, 4 seres vivientes, iglesia en Filadelfia en el presente, iglesia en Filadelfia en el presente. Amén, Señor Jesús. Hermano, gracias al Señor. Siguiendo esta palabra, este tema que el Señor nos está dando, en el principio era la palabra, aleluya. Hermano, y la palabra estaba en los 4 seres vivientes, aleluya. Gracias al Señor, Dios nos está hablando a través de el libro de Ezequiel sobre esos 4 seres vivientes que representan la iglesia, hermano. Esos 4 seres vivientes están siendo formados por Dios en la iglesia. Aleluya. Gracias al Señor, hermano. Estos 4 seres vivientes, hermano, tenían una representación como de 4 caras y 4 alas. Hermano, los seres vivientes representan la iglesia, que es trabajada por el dispensar de la vida de Dios mediante la palabra. Aleluya. Aquí vemos el énfasis que el Señor quiere darnos a nosotros, hermanos. Hoy en estos días actuales, lo que el Señor nos está mostrando, lo que estamos viendo con nuestros ojos, es por medio de la palabra. Hermano, hoy nosotros podemos ser llenos del Señor, es a través de la inmersión de la palabra. Hermano, gracias al Señor, porque estos 4 seres vivientes, mire, que tenían el aspecto de hombre, de león, de buey y de águila. Aleluya. Queremos mostrar un poco más sobre estas características de los 4 seres vivientes que está ¿a dónde? En la iglesia, hermano. Esas características a través de la palabra, ser lleno de la palabra, que la palabra nos gobierne. Hermano, vamos a expresar todas estas características de hombre, de león, de buey y de águila, aleluya. Pero hermano, está basado totalmente en la palabra. Hermano, siguiendo un poco más
a través de este encargo maravilloso. Dios quiere gobernarnos a través de su palabra. En 1 Corintios, quiero tocar este versículo rápidamente, 1 Corintios 12:12. Hermano, busque allí en su Biblia. Mire lo que dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aleluya. Subraye esta palabra, así también Cristo. Amén. Hermano, aquí no dice así también la iglesia, sino así también Cristo. Hermano, esto nos muestra, amado hermano, de que hoy nosotros necesitamos experimentar el llenar de Cristo en nuestra vida. Hermano, la iglesia solamente necesita de Cristo, de la palabra. Aleluya. Hermano, somos miembros del cuerpo de Cristo. Usted como miembro tiene función, pero necesitamos ser llenos de Cristo. Aleluya. Me gustaba esta frase que el Señor nos compartía en esta semana. Decía, Dios necesita que la iglesia, amado hermano, usted que está escuchando, que hace parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y estamos en este mover que el Señor nos está dando. Mire, Dios necesita que la iglesia sea totalmente llenada y gobernada por Cristo, aleluya, para hacer la voluntad de Dios y así terminar esta era, aleluya. Amado hermano, primera característica, necesitamos del trabajar de la vida de Dios en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero ese trabajar nos llena y somos gobernados por Cristo. Hermano, la característica que tiene la iglesia hoy en estos tiempos es ser llena y ser gobernada por Cristo. Hermano, así vamos a hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Hermano, entre más nos llenamos, pero ¿cómo nos vamos a llenar? Con la palabra, haciendo inmersión en la palabra. Así, hermanos, somos llenos de toda la plenitud de Cristo. Hermano, Dios quiere llevarnos a un proceso de que esta palabra usted la tenga real y vivida en su interior. Hermano, y esta palabra es la que hace la obra dentro de usted y dentro de mí. Por eso, hermano, aquí un punto clave que Dios quiere mostrarle a usted como miembros del cuerpo de Cristo es que Dios cuenta con usted. Aleluya. Hermano, Dios cuenta conmigo y Dios cuenta con usted. Hermano, ¿para qué? Para hacer la obra del Señor, para hacer su voluntad en la tierra. Por eso, hermano, en estos tiempos, el Señor mostraba Ezequiel 1:13. Aquí, en este versículo, muestra el Señor una característica muy fundamental. Es que estos 4 seres vivientes tenían algo. Tenían el fuego resplandeciente, aleluya. El fuego que salía relámpago, aleluya. Por eso, hermano, en los últimos tiempos, la iglesia hoy, hermano, tiene el fuego encendido, aleluya. Hoy estamos viviendo Apocalipsis, estamos en los últimos tiempos. Hermano, hoy Dios quiere que usted ejercite su espíritu. Y ese ejercitar del espíritu necesita salir como fuego para poder ir a las personas, orar por ellas. Hermano, llevar el evangelio del reino. Pero hermano, con un fuego encendido. No sé, hermano, usted que está allí en su casa, ¿cómo está el fuego? Hermano, si se nos apagó, hermano, necesitamos ejercitar nuestro espíritu, pero hermano, la clave está en la inmersión de la palabra. Entre más nos sumergimos en la palabra, ese fuego va a permanecer encendido, hermano, y vamos a salir a las calles. El resultado es salir a las calles. Hermano, y ya para ir culminando este encargo, hermano, la característica de los 4 seres vivientes, el hombre, hermano, representa toda la creación y fue el único ser creado a la imagen y semejanza de Dios con espíritu, aleluya. Y como hombre necesitamos servir al Señor. Esta característica nos llena a todo, hermano. Hoy nosotros necesitamos como hombre
servir al Señor. Usted en su sector, aquí en la iglesia necesitamos presentarnos al Señor. Otra característica es sobre el león de la tribu de Judá. Aleluya. El rey del reino de los cielos. Amén. Cristo es la cabeza con toda la autoridad para establecer el reino aquí en la tierra. Hermano, y como león necesitamos de la autoridad de Cristo. Aleluya. Es el que va a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y para culminar, como buey, somos siervos de Cristo. Aleluya. Una cosa es presentarnos para servir al Señor. Y otra cosa es, hermano, servir como siervo. Hermano, servir sin ninguna preocupación a que sea exaltado. Hermano, necesitamos vivir sumisos y humillados. Como siervos necesitamos obedecer a todo lo que el Señor nos mande. Aleluya. Hermano, que esta característica pueda ser trabajada en nuestro interior. Que el Señor nos ayude a poder avanzar. Doy paso a nuestro hermano para que siga el encargo. Aleluya. Amén, Jesús es el Señor. Hermano, continuando este encargo maravilloso en cuanto a las características, hermano, de estos 4 seres vivientes. Hermano, también una de ellas es la cara de águila. Amén. Y el Señor nos llevaba a Isaías 57, versículo 15, donde dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Amén. Yo habito ¿a dónde? En la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor también nos llevaba en Éxodo, capítulo 19, versículo 4. Hermano, en cuanto a este águila que llevó al pueblo de Israel sobre sus alas, dice el versículo 4 de Éxodo capítulo 19, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila, hermano, sobre alas de águila, y os he traído a mí. Hermano, vemos esta cuarta característica, hermano, de cara de águila. Hermano, donde el Señor quiere llevarnos a vivir experiencias en las alturas, así como el sublime, así como el que habita en la eternidad, así el que está, hermano, en la santidad, en lo alto, en lo sublime. Es el mismo Señor, como esa águila, hermano, donde quiere que nosotros también subamos en alas de águila. Hermano, en nuestra experiencia podamos vivir, hermano, vivir en las alturas, hermano, por medio de su palabra, como iniciaba el encargo de esta semana. La importancia, el principio de la palabra. Y hoy es la palabra que nos puede llevar, hermano, a vivir en esas alturas. El que nos puede llevar a vivir, hermano, en lo sublime, en lo alto. Hoy la palabra nos lleva, nos impulsa, hermano, a vivir en lo sobrenatural, en alas de águila. Hermano, porque uno que se alimenta. ¿Cómo podemos experimentar esto? Hoy por medio de la palabra, que es el mismo Señor. Por medio de la inmersión, por medio del rumiar, por medio del proclamar. Hermano, y nos va a llevar a vivir, a experimentar todas las cosas, todas las herramientas, todo lo que está sucediendo en estos tiempos, colportaje dinámico, hermano, expolibro, pastoreo. ¿Cómo yo voy a vivir en lo alto? Hermano, ¿cuándo me uno? ¿Por medio de qué? De la palabra. El Señor decía que la vida cristiana no es para vivirla en la esfera terrenal. Hoy nosotros vivimos, y el Señor nos decía, en esa dimensión, uno que vive en esa esfera terrenal, está pensando en qué, está preocupado en el comer, está preocupado en el vestir, está preocupado en las cuentas por pagar. Hermano, vive una vida terrenal, hermano, sin descuidar eso tampoco. Pero hoy el Señor quiere que hoy nosotros podamos vivir en otra esfera, en la esfera terrenal, hermano, en la esfera de águila, en las alturas. Pero hoy, ¿cómo podemos experimentarlo? Por medio de la palabra, por medio de que la palabra sea inculcada en nosotros, por medio del rumiar. Podemos de tomar los encargos en el Espíritu y practicarlo con la sencillez, con la humildad, con la simplicidad. Hermano, también en Ezequiel capítulo 1, versículos 11 y 14, el Señor nos va a compartir, hermano, en cuanto a estos 4 seres vivientes que poseen 4 alas. El Señor nos decía, versículo 11 de Ezequiel capítulo 1, así eran sus caras,
y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Hermano, y el Señor nos hablaba de manera muy práctica. El Señor nos decía, todas las alas de los seres vivientes estaban ¿qué? Conectadas. Importante que las alas estaban ¿qué? Conectadas, no estaban aisladas, sino estaban conectadas. Así ellos volaban ¿cómo? Coordinadamente. Hermano, hoy, por eso el encargo, uno de estos encargos de esta semana era volamos juntos siguiendo al Señor. Hoy, hermano, no podemos volar aislados, ni individuales. Hoy necesitamos volar juntos, coordinadamente. Hermano, ¿por qué? El Señor nos decía, ¿por qué no debemos actuar de esa manera? ¿Por qué no debemos actuar individualmente? Hermano, sencillamente porque nuestro único objetivo es hacer la voluntad del Señor. Hermano, ¿por qué la importancia de estar coordinado? ¿Por qué la importancia, hermano, de volar, hermano, en el Espíritu, en las alturas? Porque nuestro único objetivo es hacer la voluntad de Dios. Amén. Dígale, hermano, que está al lado, dígale, hermano, nuestro único objetivo es hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro único objetivo, hermano, y para cumplir ese objetivo necesitamos volar, hermano, conectados. Necesitamos volar coordinadamente, que no es las alas, hermano. Hoy todo se mueva, el servicio, todo lo que hacemos, colportaje dinámico, hermano, expolibro, todas estas herramientas que el Señor está usando. El Señor quiere que nosotros estemos coordinadamente. No hagamos nada aisladamente. El Señor también nos colocaba el ejemplo de la otra parte. Dice, aquel que tiene como objetivo hacer su propia obra, trabaja individualmente. Aquel que tiene como objetivo hacer su propia obra, trabaja individualmente. Y aparte de eso, y no confía en los demás. Hermano, que el Señor nos libre de esta actitud negativa, de querer hacer la obra del Señor individualmente, de no confiar en los demás, que el Señor nos libre. Recordemos que la palabra hace la misma obra del Señor. Hoy la obra el Señor nos la ha dado por medio de su palabra. Y dice, pero en el cuerpo de Cristo, para hacer la voluntad de Dios, necesitamos los unos de los otros. Hermano, necesitamos de los unos de los otros. Hermano, hoy para hacer la obra del Señor, hoy por medio de su palabra, necesitamos, hermano, de los unos de los otros, del cuerpo de Cristo. Hermanos, esas alas, hermanos, que están conectadas, hermanos, necesitan volar coordinadamente. Hoy necesitamos volar en las alturas, pero coordinadamente. Hermano, y ya para finalizar, hermano, el Señor continuaba y decía en Ezequiel capítulo 1, dice, y cada uno caminaba derecho, hacia adelante, haciendo donde el Espíritu les movía que anduviesen, amén, haciendo donde el Espíritu les movía que anduviesen, y andaban, y cuando andaban, no se volvían. Y aquí, hermanos, resaltamos unos puntos importantes. Dice, para hacer la voluntad de Dios, debemos avanzar y nunca retroceder. Para hacer la voluntad de Dios debemos ¿qué? Avanzar y nunca retroceder. Y otro punto decía, hacia donde el Espíritu vayas, iremos con Él. Hacia donde el Espíritu vaya, iremos con Él. Hermanos, que el Señor nos lleve a la simplicidad, a la humildad, a ser como niños, que donde el Espíritu se mueva, nosotros podamos unirnos. Por eso uno de los puntos importantes esta semana es que volemos juntos. Necesitamos volar juntos, hermanos, hacia donde el Espíritu nos diga. Amén, Jesús es el Señor. Alabado está el Señor, como compartía nuestro hermano. Andar juntos. Alabado está el Señor. Y hoy seguimos esta línea, seguimos la dirección que muestra el Espíritu para cumplir esta misión. Es la única manera. Alabado sea el Señor, la unidad. Para eso necesitamos mirar el siguiente punto que es muy importante, gobernado por Cristo. Alabado sea el Señor. Pues dice gobernado por Cristo. Para esto tenemos un versículo aquí de base, Efesios 1:22. Dice, y sometió todas las cosas
bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Alabado sea el Señor. Dice, el Señor nos hablaba que en estos estamos viviendo un momento glorioso, un momento que tiene gloria, hermano. Y para eso necesitamos mirar lo que dice Ezequiel, porque se está cumpliendo lo que dice Ezequiel, capítulo 1, versículos 22 al 24. No lo vamos a leer por la parte del tiempo. Dice, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y por eso estamos alegres. Alabado sea el Señor. ¿Por qué viene alegría? Porque el Señor se está manifestando, está haciendo grandes cosas en medio nuestro. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús. Y dice aquí, y basado en esa alegría, alabamos al Señor juntos. Mire, basado en esa alegría, alabamos al Señor juntos. Alabado sea el Señor. Dice, y cuando esto sucede, es como oír el sonido de muchas aguas, la voz del Omnipotente. Señor, eso es lo que estamos experimentando cuando estamos trabajando juntos en la obra del Señor. Señor Jesús. Y dice, y también oímos el estruendo como de muchedumbre de un ejército. Hoy somos un ejército para conquistar la tierra para Cristo. Alabado sea el Señor. Somos el ejército del Señor. Trabajamos para el Señor unánime. Y eso es lo que se escucha. Una sola voz en el Señor. Oh Señor Jesús. Y miramos el siguiente punto. Dice, los 4 seres vivientes no actúan de manera desordenada. Mire este segundo punto que vemos aquí. Que estos 4 seres vivientes no actúan de manera desordenada. Señor Jesús. Para eso necesitamos sustentarlo con Ezequiel capítulo 1, versículos 25 y 26. Y dice así, cuando se paraban, oh Jesús, bajaban sus alas. Se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre su cabeza. Y sobre la expansión que había sobre su cabeza se veía la figura de un trono. Hay un trono, hermano, que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había uno semejante que parecía a un hombre sentado sobre él, o sea, sobre el trono. Este trono no estaba vacío. Dice que había un trono. Alabado sea el Señor. Pero en el trono estaba uno sentado, Señor Jesús. Y ya sabemos que ese que está sentado en el trono es el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es la cabeza de la iglesia. Cristo fue dado a la iglesia como la cabeza. Por eso hoy necesitamos estar encabezados, sometidos a esa cabeza. Señor Jesús. Señor Jesús dice, sabemos que este hombre es Cristo, la cabeza de la iglesia. Hay un gobierno en la iglesia. Cristo es mi gobierno. Por eso necesitamos ser gobernados por este gobierno, por esta cabeza. Señor Jesús dice, no tenemos libertad para actuar por nuestra propia cuenta. Oye, hermano, no tenemos libertad para actuar por nuestra propia cuenta, sino que nos sometemos al encabezamiento de Cristo por medio de la palabra profética. Señor Jesús, el Señor quiere encabezar todas las cosas y lo está logrando por medio de la palabra profética. Señor Jesús. Aquí vemos algo maravilloso lo que pasó con Ezequiel. Dice, Ezequiel cuando vio la semejanza de la gloria de Dios, se postró sobre su rostro. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, cuando él vio la semejanza de la gloria de Dios, dice que se postró sobre su rostro. Hoy necesitamos tener esa misma experiencia, someternos a esta cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Señor Jesús. Miremos, hermano, el tercer punto. Dice, la iglesia es el lugar donde tenemos acceso al cielo. Mire, qué importante. La iglesia es el lugar donde tenemos acceso al cielo. Señor Jesús, Cristo es la escalera que nos conduce a la esfera celestial.
Amén. Alabado sea el Señor. Esa es la realidad del sueño de Jacob. Bendito sea el nombre del Señor. Juan también vio una puerta abierta en el cielo. Oh Señor Jesús, miremos lo que dice Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Alabado sea el Señor. El Señor nos está diciendo, sube, sube, ven acá. Pero mire, hermano, el Señor nos hablaba en Barranquilla. Esta frase dice, subir requiere perseverancia. Subir requiere sacrificio. Subir es salir de la esfera terrenal a la esfera celestial. El que sube cambia de condición, no critica, no murmura y deja de ser complicado, porque su visión es de águila. Por eso el Señor está interesado que yo suba, que usted suba y que todos juntos subamos. Alabado sea el Señor. ¿Qué pasa el hermano? Sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder pronto, Amén, gracias al Señor, hermano, porque Él nos está invitando. Sube acá, oh Señor Jesús. Pero Él en esta semana, hermano, nos está refiriendo, Él nos está aconsejando, hermano, pero Él nos está dando un principio. Hoy necesitamos ser sencillos y seguir la dirección del Espíritu. Necesitamos ser sencillos y seguir la dirección del Espíritu. Amén. Por eso el Señor nos hablaba, hermano, en Isaías capítulo 40, versículo del 30 al 31. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oh Señor Jesús, el Señor, hermano, está hablando de esta nueva generación, de este ejército celestial, de este ejército santo, hermano, que los muchachos, hay unos que se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero, ahí dice, pero los que esperan a Jehová, dice, tendrán nueva fuerza, se levantarán, alas de águilas, correrán y no se cansarán. Hermano, vemos que el Señor allí, hermano, dice que son los que esperan en Jehová, hermano. Dice que tendrán nueva fuerza. Hoy el Señor, hermano, nos está dando esa nueva fuerza. Amén. Nosotros no tenemos esta fuerza, hermano. Solamente el Señor nos la está dando. Amén. Por eso necesitamos ser sencillos, necesitamos seguir la dirección del Espíritu. Amén, por eso el Señor nos está hablando, hermano, en el Evangelio de Juan. Sé que necesitamos subir a la esfera celestial. Amén, pero Él nos daba un versículo, hermano, en Juan 1:1. Amén, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén, necesitamos ver aquí, hermano, que en el principio, claro, está hablando del principio, que Él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Hermano, necesitamos ver este principio, hermano, de que todas las cosas han sido encabezadas por el Señor, y que todo lo que fue hecho por el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ese principio, el verbo. Dice, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hoy necesitamos ver que todas las cosas, hermano, nos conllevan al Señor. Amén. Por eso necesitamos, hermano, de la humildad. Necesitamos vivir humilde, hermano. Necesitamos vivir sujetados a las cosas del Señor. Amén. Por eso el Señor nos daba este claro ejemplo, hermano, del pueblo de Israel, de que Él lo sacó, hermano, Él lo tomó en alas de águila. Hermano, lo sacó de ese lugar, hermano. Hoy necesitamos ver que el Señor también nos ha sacado, hermano, de ese lugar donde estábamos, del lugar de las tinieblas, hermano. Y nos ha traído ¿a dónde? Hermano, a la vida de la iglesia, a disfrutar, donde hay vida, hay edificación, hay palabra. Hermano, pero queremos ver, hermano, y necesitamos darle la importancia a la palabra profética.
Hermano, vamos a darle la importancia a la palabra profética, que es la que nos está, hermano, nos está regenerando, hermano, nos está dando la dirección correcta, para que usted y yo tengamos, hermano, un vivir que le agrada al Señor. Amén. Por eso, hermano, ya no vamos a vivir más sirviéndole al Señor de cualquier manera. Ya no vamos a servirle al Señor con nuestro propio esfuerzo o con nuestro simple esfuerzo, hermano, el cual no le sirve al Señor, sino que necesitamos, hermano, darnos a Él. El apóstol Pedro hablaba, hermano, de que si no fuera por la voluntad del Señor, que si no fuera por la gracia de Él, hermano, Él estaría quizás, viviría cerca de un hospital, hermano, viviría con problemas, con situaciones, hermano, viviría, mejor dicho, cansado. Pero gracias al Señor, hermano, dice que Él aprendió, ¿aún a qué? A darse al Señor, a entregarse al Señor. Y entonces Él lo lleva en alas de águila. Hoy necesitamos, hermano, en cada servicio que hagamos, en cada dificultad, hermano, que tengamos, vamos a entregárselas al Señor, que Él es el único que puede hacer las cosas, porque Él nos dio la palabra, hermano, pero también nos dio el principio. Amén. Y hoy el Señor nos hablaba de que hoy no necesitamos fatigarnos más, hermano, sino que necesitamos seguir el camino el cual el Señor nos ha dado. ¿Y cuál es el camino, hermano? Es ser sencillo y seguir la dirección del Espíritu. Amén. Por eso, hermano, Él nos hablaba, hermano, y nos sigue hablando de que necesitamos ser como el águila. ¿Cómo el águila, hermano? El águila el águila se da, hermano, a la dirección del viento. Dice que ella sigue la corriente del viento, hermano. Hoy, usted y yo, ¿qué corriente estamos siguiendo? Necesitamos seguir solamente una sola corriente, hermano, que hay aquí. Hermano, es la dirección del Espíritu. Amén. Por eso hoy muchas veces nuestros pensamientos, hermano, son de que necesito que se acabe esto, hermano. No necesito aquello. Sino el Señor nos decía, no cuestione, sino que siga la corriente del Espíritu, hermano. Y quien está haciendo esta obra es el Espíritu, hermano. Por lo tanto, vamos a alinearnos, hermano. Vamos a alinearnos al deseo del Señor. Que vivamos en la vida de la iglesia que no vivamos en la iglesia de una manera convencional, sino de una manera en que el Señor pueda usarnos, de una manera que el Señor pueda darnos la libertad para seguir el camino. Amén. Por eso también Él terminaba hablándonos de los colportores, hermano, que necesitamos también ser esos que apresuran la venida del Señor, de ser como esos niños, hermano, que se dan al Señor, que se entregan en la edificación del cuerpo de Cristo. Pero también nosotros, como adultos, hermano, también necesitamos estar incluidos en esto, hermano. Que el Señor nos ayude y que cada día Él nos aliente, hermano, a servir de una manera libre. Jesús es el Señor. Muy hermano, gloria al Señor. Para ir finalizando el encargo, así como los profetas nos hablaban. Aleluya, gloria al Señor. El Señor nos terminaba hablando de 3 eras, hermanos, 3 eras que Dios, como el Dios eterno, el Dios de la eternidad, ha preparado para un día nosotros, como hijos de Dios, reinar con Él. Él nos hablaba de la eternidad pasada, dice que Cristo, Él nos hablaba del primer principio que está en Juan 1:1, dice que Él era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Allí nos hablaba de ese primer principio. La segunda era es el tiempo, cuando en Génesis 1:1 Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Y ese es el tiempo que hoy nosotros estamos corriendo, ese es el tiempo que hoy nosotros estamos viviendo. Todo lo que Dios hizo, se hizo el Espíritu, lo recibimos y hoy como la iglesia tenemos la tarea. ¿Cuál es la tarea? De encabezar todas las cosas en Cristo. Hermano, y la tercera era es la eternidad futura, que esa es la que nosotros hoy como iglesia, hermano, estamos preparando en este tiempo. Por eso el Señor dice que aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, tenemos las tres eras, la era de la eternidad pasada, el tiempo, ¿verdad?, que fue creado para hacer la voluntad de Dios, y la última era que es la eternidad futura, que es la eternidad donde nosotros vamos a estar, hermanos, por toda la eternidad con nuestro Señor. Entonces vamos a leer algunos versículos rápidamente que nos van a corroborar esto. Dice, el Evangelio de Juan comienza en la eternidad. En el principio Él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Eso está en Juan 1:1. Ya vimos que en el principio, en este versículo, es la eternidad. Esa palabra fue registrada en el mismo sentido de estos pasajes. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Eso lo vemos ahí en Salmo 92. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire, allí Cristo, Él, hermano, fue antes de todas las cosas. Dice, eso está en Salmo 92, dice, ahora pues, Padre, glorifícame. Está en Juan 1, en Juan 17:5. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestra mano tocante al verbo de vida. Eso está en Juan 1:1. Entonces, dice acá, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Eso está en Efesios 1:4-5. En el capítulo 8 de Proverbios, la palabra principio tiene el mismo significado que sabiduría. Veamos, lo dice, por tanto, Cristo en la eternidad pasada era la palabra la sabiduría. Mire, aquí la palabra sabiduría es el mismo principio. Dice de Dios, Él existía antes de cualquier creación. Amén. Y el Señor nos terminaba aquí hablando en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este principio es el comienzo de la creación. Este es el comienzo del tiempo. Entonces vamos allí, hermano, a mirar esta era del tiempo, ¿verdad? Dice que para los científicos, para los filósofos, el tiempo es un misterio, ¿cierto? Porque allí comienza a contar el tiempo. Allí vemos que comienza a contar el tiempo, hermanos. ¿Y para qué es el tiempo? El tiempo es para hacer la voluntad de Dios. El tiempo, hermanos, es, hermano, para hacer la voluntad del Señor. Decía allí de que allí comienza, hermano, a contar el tiempo. El tiempo comienza a contar allí porque ahí comienza ese nuevo principio en Génesis 1:1, ¿cierto? La creación. Hermano, dice allí de que nosotros hoy necesitamos redimir el tiempo. Hoy nosotros necesitamos, hermanos, de verdad, hermanos, valorar el tiempo. Hermano, ¿y cómo valoramos el tiempo? El tiempo lo valoramos es cuando nosotros nos unimos a la voluntad de Dios. Cuando no, hermano, malgastamos el tiempo, porque el tiempo, hermano, no regresa. El tiempo no vuelve. Hermanos, el tiempo que pasa, esto es como el reloj, el tita, 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 tita. Hermano, el tiempo no regresa, ¿verdad? El tiempo no regresa. Por eso hoy, hermano, cada minuto es precioso para que usted y yo seamos encabezados en Dios. Hermanos, hoy nosotros necesitamos, aleluya, hermanos, unirnos al corazón de Dios. Cada minuto, hermanos, es para unirnos a la voluntad de Dios. Hermanos, vamos a valorar el tiempo y la manera de valorarlo es cuando nosotros nos unimos a Dios. Hermanos, vamos a andar con sabiduría, como decía aquí Proverbios. Vamos a andar con sabiduría. No gastemos nuestro tiempo en cosas vanas, en los cuidados de esta vida. No gastemos el tiempo en los cuidados de esta vida. Hermanos, en los afanes de esta vida, no gastemos nuestro tiempo. Nuestro tiempo necesitamos valorarlo, es haciendo la voluntad del Señor, uniéndonos al corazón de Dios. Hermanos, y eso lo vemos en Efesios 1:10. Entonces la pregunta es, en la creación aquí inicia el tiempo, pero la pregunta es, ¿cuándo termina el tiempo? ¿Cuándo termina el tiempo, hermano? Es la gran pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cierto? Cuando el Señor en Génesis 1:1 dice que creó todas las cosas, allí comienza el conteo del tiempo, pero la gran pregunta es, ¿cuándo termina el tiempo? Entonces vamos a verlo en Efesios, hermano, 1:10. Vamos al libro de Efesios 1:10. Y ahí el Señor nos va a decir cuándo termina el tiempo. Amén. Gloria al Señor. Dice Efesios 1:10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ¿cuándo va a terminar el tiempo, hermano? El tiempo va a terminar cuando todo sea encabezado en Cristo. Cuando todo sea encabezado en Cristo. Por eso hoy nosotros, hermano, necesitamos aprovechar el tiempo. Necesitamos redimir el tiempo. No malgastemos el tiempo, hermano, en cosas vanas. Hermano, en los afanes de esta vida, como nos hablan los hermanos, en qué voy a comer mañana, en qué voy a vestir. Nada de esto, hermanos. Hoy el tiempo necesitamos, hermano, en la sabiduría de Dios, hermano, uniéndonos a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuándo va a terminar el tiempo? El tiempo va a terminar cuando todas las cosas sean encabezadas en Cristo. Dice, hermano, de que va a comenzar la era del reino milenario.
¿cierto? Donde nosotros vamos a reinar con el Señor por 1000 años. Dice allí de que allí no todas las cosas en el reino milenario van a estar encabezadas en Cristo. Dice que allí Satanás será, hermano, dice que será atado al abismo, ¿cierto? Pero dice que al final del reino milenario dice que él será suelto. Y dice que él provocará otra rebelión, pero sin éxito. Él provocará otra rebelión, pero sin éxito. Y dice que, hermanos, cuando nosotros hoy en la obediencia, obedeciendo a la palabra del Señor, creyendo al profeta, la palabra profética que Dios está dando a través del profeta que hoy está usando, hermanos, nosotros vamos en obediencia a encabezar todas las cosas en Cristo. Y allí, hermano, comenzará la otra era, porque allí Satanás será lanzado al lago de fuego, junto con el Hades y la muerte, hermanos, y con toda desobediencia, allí, hermanos, se terminará todo, porque todo será encabezado en Cristo. Y allí, hermano, el Señor nos llevaba a Apocalipsis 21:10, porque ahí comenzará la tercera era. ¿Cuál es la tercera era, hermano? La eternidad futura, donde nosotros vamos a reinar con el Señor en la Nueva Jerusalén. Vamos a verlo en Apocalipsis. Hermano, esto está claro, hermanos. Aleluya, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, hoy hay una angustia en el corazón de Dios, que aprovechemos el tiempo, hermano, porque los días son malos. Dice Apocalipsis 21:1-3, y allí comienza la tercera era, hermano, que es la eternidad futura con el Señor. Vamos, Apocalipsis 21, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Mire, cielo nuevo y tierra nueva, porque el cielo, dice que hermano, dice una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ¿cierto? Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces allí comenzará, hermanos, la tercera era que es la eternidad futura con nuestro Señor. Aleluya, gloria al Señor, porque reinaremos con el Señor por toda la eternidad. Por eso hoy, hermanos, es importantísimo que nosotros valoremos el tiempo, que nosotros redimamos el tiempo con sabiduría, haciendo la voluntad de Dios. No, hermanos, en las preocupaciones de esta vida, no, hermano, en las cosas, así en riqueza en esta tierra, hermano, con la mirada en esta tierra. Tenemos que subir a lo alto, como el Señor dice: sube aquí, hermano, es a lo alto como el águila. Aleluya. Oh Señor Jesús, para tener la mirada de águila, hermano, sembrar en el reino, ser uno con el Señor, salir a predicar el evangelio en obediencia, unirnos a la palabra profética, hermano. Allí nosotros, aleluya, vamos, hermano, a que esta tercera era, hermano, se pueda producir, que es la eternidad con nuestro Señor. Hermanos, y en la práctica, ¿cómo es esto? Nos decía el Señor ahí en Efesios 3:17, ya para ir finalizando. Aleluya. Hermano, en la práctica, ¿cómo va a ser este encabezamiento, hermanos, de que todas las cosas sean encabezadas en Cristo? Eso lo vemos en Efesios 3:17. Decía allí, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Aleluya, gloria al Señor. El Señor nos lleva a Efesios primero 1:22-23. Aleluya, vamos a Efesios 1:22-23. Dice: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿quién tiene la incumbencia? ¿Quién tiene la responsabilidad, hermano, de encabezar todas las cosas en Cristo? Lo tiene la iglesia. La iglesia, hermano, tiene esta incumbencia, tiene esta responsabilidad. Por eso el Señor necesita llenar a su iglesia de Cristo. Y cómo Dios va a llenar a su iglesia de Cristo, lo va a llenar es por medio de la palabra. Por eso el Señor decía: palabra, vida y edificación. Él, por medio de su palabra, hermanos, nos va a llenar. Esto va a ser por medio de un llenar, hermano, de Dios a través de su palabra, que es el mismo Cristo. Él va a llenar a su iglesia de Cristo, que su iglesia va a ser el mismo Cristo, hermano. La iglesia va a ser el mismo Cristo, hermanos, y esto va a edificar. Por eso dice palabra, vida y edificación. Aleluya, hermanos. Y allí nosotros, en obediencia, unidos al corazón de Dios, como iglesia, vamos a encabezar todas las cosas en Cristo. Aleluya, porque, hermano,
allí, hermano, vamos a creer a la palabra profética. Allí vamos a ser obedientes al Señor. El Señor va a quitar toda desobediencia de nosotros. Vamos a ser obedientes al hablar de Dios. Vamos a tener estos 12 principios, hermano, la simplicidad, la sencillez, todo esto que el Señor hoy nos está dando, hermano, en la vida de la iglesia, que es glorioso. Entonces, el Señor ya, hermano, para finalizar ahora sí, Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, por medio de la palabra, Él quiere habitar en nuestro corazón. Hermano, primeramente el Señor quiere encabezarnos a nosotros como los miembros del cuerpo de Cristo. Hermano, Él quiere tomar nuestra mente, Él quiere tomar nuestra emoción, Él quiere tomar nuestra voluntad. Él quiere habitar, hermano, en nuestra mente. Todavía hay pensamientos, hermanos, muy libres en nosotros. Todavía hay pensamientos que cuestionan a Dios, hermano, en nosotros. Y Él quiere habitar, hermano, en nuestra mente. Él quiere tomar nuestros pensamientos. Él quiere habitar, hermano, en nuestra emoción. Él quiere habitar en nuestra voluntad. Aleluya, hermano. Pero ¿cómo el Señor va a lograr esto? El Señor nos llevaba al libro de Colosenses. Aleluya, por el libro de Colosenses 3:16. Aleluya, el Señor, ¿cómo va a habitar, hermano, en nuestros corazones? Aleluya. Vamos al libro de Colosenses rápidamente, hermano, 3:16. Aleluya. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo e himno. Aleluya, gloria al Señor, hermano. Cómo el Señor va a tomar dominio, cómo va a tomar gobierno de nuestro ser, hermano, por medio de la inmersión en la palabra. Aleluya, gloria al Señor. Cuando hacemos inmersión en la palabra, hermanos, aleluya, allí la palabra va a habitar ricamente en nuestros corazones. Por eso la importancia, hermano, de hacer inmersión en la palabra. Hoy necesitamos tomar la palabra profética, todo lo que el Señor nos está dando. Hermano, la palabra fundamental, la Biblia. Hermano, hacer inmersión en la palabra. Allí el Señor va a habitar en nuestra mente. Allí el Señor va a habitar en nuestra emoción. Allí el Señor va a habitar en nuestra voluntad. Allí va a estar el dominio de Cristo en nosotros, el gobierno de Cristo en nosotros. Allí vamos a obedecer, Señor, hermano, a todo lo que el Señor nos está dando hoy en la vida de la iglesia. Y vamos, hermano, como iglesia, unidos, teniendo el mismo sentir, el mismo pensar. Hermanos, teniendo, hermano, esa obediencia de obedecer todo lo que el Señor está dando, hermano, unidos. Hermano, allí como iglesia vamos a encabezar todas las cosas en Cristo. Y allí, hermano, va a venir la eternidad futura, donde usted y yo, hermano, vamos a terminar esta era, la era del tiempo que hoy está pasando, en la dispensación de los tiempos, decía el Señor allí, hermano, y vendrá esa eternidad con nuestro Señor, donde reinaremos con Él por toda la eternidad. Aleluya, hermano, qué maravilloso, qué palabra, hermano, tan rica la que el Señor hoy nos está dando, porque viene del corazón de Dios, porque viene del trono de Dios. Solamente es ser sencillos, hermanos, ser sumisos a esta palabra, ser obedientes, porque si nosotros somos obedientes, vamos a castigar toda desobediencia. Si nosotros como la iglesia somos obedientes, hermanos, vamos a castigar toda desobediencia. Hermanos, vamos, hermanos, a ir a las calles, hermanos, a tomar a las personas y hermanos, todo espíritu de desobediencia, hermanos, como nosotros, hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, obedientes a la palabra, vamos a llevar toda desobediencia a la obediencia a Cristo. Aleluya, vamos a traer, hermanos, a las personas para que hoy se edifiquen con nosotros en la vida de la iglesia. Aleluya, y allí, hermano, vendrá esa eternidad futura donde reinaremos con el Señor. Aleluya, hermano, que el Señor nos ayude cada día, hermano, es obediencia, hermano. Es la obediencia, es ser sencillo y ser simple, y allí nosotros vamos a cumplir la voluntad de Dios, que para eso nos dio el tiempo, hermano, y vamos a encabezar todas las cosas en Cristo. Aleluya, que el Señor nos ayude cada día. Oh, Señor Jesús, cada minuto es precioso, hermano, para encabezarnos en Cristo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué tal si oramos, hermano, por esta palabra que el Señor nos ha dado en esta noche? Amén. Vamos a dar acciones de gracias al Señor por los profetas que ha usado en esta noche. Amén. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, porque es un llenar, Señor. Es un llenar, Señor, por medio de su palabra. Usted nos puede llenar con su palabra, Señor. Si usted nos llena, Señor, vamos, Señor, con su misma vida a través de su palabra, vamos a ser edificados. Señor, y allí vamos a hacer su voluntad. Señor, su voluntad es que todas las cosas sean encabezadas en Cristo. Allí vamos a salir, Señor, a la predicación. Allí, Señor, vamos a vencer. Usted va a tomar nuestros pensamientos, va a tomar nuestra emoción, va a tomar nuestra voluntad.
Señor, y lo va a llevar cautivo a usted, Señor, para cada día unirnos a su corazón, Señor, y allí, Señor, salir con gozo, alegría, llevar vida a las personas, y allí todas las cosas serán encabezadas en usted, y un día vamos a reinar, Señor, por toda la eternidad, en la eternidad futura. Gracias, Señor. Lo alabamos, lo bendecimos. Aleluya. Oye, hermano, 3 minuticos, vamos a dar unos anuncios importantísimos. Esta semana, hermano, desde el día lunes comenzó el vacacional, aleluya. Gloria al Señor porque comenzó el vacacional de toda la iglesia. Pero allí los protagonistas son los adolescentes y los jóvenes. Amén, ellos están por toda la ciudad. Todos los días salen en obediencia, aleluya, al Señor. Aleluya, de encabezar todas las cosas en Cristo. Estos adolescentes y jóvenes, también usted está invitado. Vamos a apartar una tarde, vamos a apartar una mañana para acompañar estos adolescentes, estos jóvenes a llevar vida a las personas. Aleluya, para que el tiempo, hermano, se termine lo más pronto posible. Y el Señor pueda volver y nosotros podamos reinar con Él. Aleluya, por el vacacional que comenzó el día lunes y será hasta el 31 de diciembre. Aleluya, hermano, mañana vida saludable, aleluya, gloria al Señor, mañana vida saludable. Le corresponde al sector A desde las 5:30 de la mañana. Vamos a estar aquí, grito de guerra, inmersión, hermano, un disfrute glorioso con nuestro Señor para seguir edificándonos en amor. Mañana, 5:30 de la mañana, aquí, hermano, local reunión, vida saludable, sector A. Hermano, el expolibro, el Señor nos da la oportunidad nuevamente. Este mes de diciembre, todos los días, desde el día martes hasta los días sábados, va a estar en un sector diferente. Amén. Entonces usted tiene el encargo, hermanos. Aleluya. Es unirse al Señor. Es decir, sí, amén. Es ser obediente a lo que el Señor está dando para experimentar, hermano, la felicidad, el gozo que produce la vida de Dios. Entonces, aleluya. Expolibro va a estar todo el mes de diciembre. Amén. En cada uno de los sectores. Amén. Cuando le corresponda a su sector, sea el primero en estar allí diciendo, sí, amén. Gloria al Señor. Aleluya, hermano. El próximo fin de semana, del 8 al 10 de diciembre, la comunión de jóvenes. Entonces, aleluya, estemos orando por esta comunión. El Señor supla todo lo que se necesita. También los jóvenes puedan ir con un corazón abierto a recibir la palabra para que el Señor lo siga usando en su plan, en su propósito. La reunión del domingo, amados hermanos, el Señor nos espera aquí a las 9 de la mañana para seguir el disfrute, para seguir el gozo, la alegría, la edificación como miembros del cuerpo de Cristo, para seguirnos encabezando y así unirnos a la voluntad de Dios. Mañana le corresponde ganar gracia al sector A, servicio del aseo. Aleluya, mañana el sector A tiene el privilegio de ganar más Cristo, aleluya, en el servicio del aseo. Amados hermanos, una feliz noche para todos. Que el Señor les bendiga. Jesucristo es nuestro Señor. Aleluya, amén. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões.